Y bueno, eso sería en cuanto a lo que es insulinoterapia. Vamos a ver lo que son las complicaciones. Aquí. Ya, acá tenemos las complicaciones de la diabetes, ¿no? Cuando un paciente no controla, no se cuida, pues es eminente las complicaciones. Voy a ver, se plantó. Aquí está, los valores de glucosa, ¿no? La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas pues no produce insulina suficiente, ¿no? O cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, entonces hay hiperglucemia. Por ejemplo, acá un valor que están visualizando de 256, ¿no? Acá los rangos de glucosa, ¿no? En condición de ayuno, 2 horas después de comer, que lo ideal, con diabético, ¿no? Condición con diabetes de 70 a 130 miligramos, lo que le mencionaba, y pasadas las 2 horas de comer es menor a 180. O sea, son los dos valores que se controlan. En ayunas y postpandrial. En ayunas que debe tener menor a 140, 130 y postpandrial menor a 180. Y acá están los valores peligrosos o normalmente los pacientes que llegan pues a la emergencia o que llegan al programa con un control pues no bueno, ¿no? 236, 360, 476 o otros valores por encima de las metas ya mencionadas. E incluso hay pacientes que vienen con high. Entonces, señorita, ¿qué significa mi glucómetro? Sale un high, ¿no? Un HI. Entonces, a veces de manera coloquial decimos, no te está saludando tu glucómetro en inglés, sino significa que estás por sobre los 500 de glucosa, estás con hiperglicemia, ¿no? Usted necesita que lo llevemos a la emergencia, ¿no? Y los pacientitos se alarman. Entonces, acá vemos si los valores de la glucosa están dentro del rango normal, pues voy a estar tranquila, decir si estoy cumpliendo con mi medicación y con mis estilos de vida saludables, ¿no? El paciente ordenado es el que va a su cita al endocrino, sigue las consejerías, mantiene un peso adecuado, un perímetro abdominal pues adecuado según, ¿no? a su edad, a su talla, sigue las indicaciones de la nutricionista, sus glucosas están ordenadas, ok, ¿no? Pero el paciente diabético desordenado es el que no se va a la consulta, aparece cuando siente alguna molestia, si no, no aparece, mantiene un peso de obesidad, ¿no? Sigue con los malos estilos de vida saludable y este paciente lamentablemente pues aparece con una úlcera en el pie, ya aparece el pie diabético y a veces lamentablemente pues termina amputándose, ¿no? O hay veces pacientes que resultan o ya están con enfermedad renal crónica que reciben indicación para hemodiálisis. Entonces, si los valores de la glucosa están elevados, pues lamentablemente los pacientes sí o sí son candidatos para debutar con las complicaciones, no solamente del pie diabético, ¿no? Sino también de la retinopatía, también de la nefropatía y de cardiopatía. Entonces, acá vemos un paciente, por ejemplo, en hemodiálisis, como la glucosa permanentemente en su sangre no ha tenido un control, entonces la glucosa deteriora todos los tejidos microvasculares que hay en el riñón, ¿no? Que su órgano principal ahí es la nefrona, ¿no? Quien filtra, como le digo a los pacientes, es como un colador que selecciona, ¿no? Todo lo que debe de salir del cuerpo y todo lo que debe de quedarse. Es como colar un jugo de maracuyá con su colador, ¿no? En casa. Entonces, lo que queremos es que se queden las pepitas, ¿verdad? Y que salga todo el jugo de la maracuyá. Pero ¿qué pasa si su colador tiene perforaciones? Entonces van a pesar las papitas de maracuyá y estas pepitas en la vida real en el paciente son las proteínas, ¿no? Pasa la glucosa y por eso el paciente pues comienza a edematizarse, comienza a hacer proteinuria, a decir, a botar sus proteínas que son importantes para el cuerpo por la orina y hacer otras alteraciones. Entonces, como su riñón ya no está incluso
eliminando las toxinas de la sangre, y estas más bien son retenidas como la urea y la creatinina. Entonces es un paciente ya candidato para la hemodiálisis, ¿no? Entonces, 3 veces a la semana que son indicadas estas hemodiálisis, el paciente prácticamente se condiciona a la purificación de su sangre de una máquina, porque si no lo hace, pues esto conlleva a la muerte, ¿no? Entonces acá vemos todo el conjunto, ¿no?, de discapacitación o que ocasiona pues la diabetes no controlada, como la nefropatía, los ataques cerebrovasculares, la retinopatía, el pie diabético, las amputaciones, ¿no?, las neuropatías, etcétera. Entonces vemos que cuán importante es mantener mi glucosa controlada, porque es un sinnúmero de complicaciones a la que la diabetes es una enfermedad, por eso se llama crónico neurodegenerativa, ¿no? Porque me va complicando de a poco si es que yo no tomo conciencia de mi control, ¿no? Entonces, a veces somos personas jóvenes, o hay mayoría pacientes jóvenes, que lo dejan desapercibido, ¿no? Entonces, como la azúcar alta no duele a diferencia de un cáncer, que se alarma y dice, uy, no, siento dolor, o acá ya comienza a asustarse, la azúcar alta no duele. Entonces, por eso el paciente no lo toma importancia, ¿no? Pero de fondo, el paciente, si supiera o se lograra enterar de que está perdiendo cada día microfibras, ¿no?, vasculares, y que sus células están muriendo, ¿no?, como las del riñón, de la vista, del corazón y la parte neuropática. Entonces, y estas ya no son regenerativas. Por eso el paciente sí o sí llega a perder la vista, ¿no?, la visión, llega a veces con el binomio de enfermedades cerebrovascular, la presión alta, el pie diabético, ¿no?, y las enfermedades de la nefropatía. Entonces, si mi diabetes no está controlada, ¿no?, mi glucosa elevada, que va a ocasionar gasto de dinero, ¿no?, la carga emocional también para la familia, la discapacidad, porque el paciente no es una isla, también tiene un trabajo, también hay alteraciones, ¿verdad?, en lo que es la parte económica, la parte laboral, la parte familiar. Hay pacientes que son abandonados también por su pareja, por su familia, y es lamentable, ¿no? Porque también el paciente a veces no pone de su parte, y es todo un problema, ¿no? No solamente la familia, sino de la sociedad. Cuando las concentraciones de la glucosa se mantienen altas durante mucho tiempo, ¿no?, los vasos sanguíneos también estos sufren alteraciones, tanto de pequeño calibre como de gran calibre, ¿no?, se estrechan. Entonces, esto ocasiona pues a tener muy poco flujo vascular, sobre todo a nivel periférico o de los miembros inferiores, y estos ocasionan pues las famosas neuropatías. Entonces, como consecuencia, disminuye el aporte sanguíneo, ¿no?, en muchas zonas del organismo, lo que da lugar a las complicaciones diversas. Entonces, sobre todo paciente les va a manifestar las neuropatías, el dolor de pies, ardor, hormigueo, descargas eléctricas, que siente que le pican, le punzan, ¿no? A veces siente frío, a veces caliente, etcétera. Entonces, si ustedes hacen la evaluación del pie del paciente con neuropatía y a veces neuropatías agresivas, es un pie frío, de piel fría. ¿Por qué? Porque no llega ya la suficiente irrigación vascular. Entonces, ¿qué transporta la sangre? Oxígeno y nutrientes. Y si no hay suficiente oxígeno y nutrientes, esos tejidos se van, ¿no?, necrosando, deteriorando, ¿ya? Entonces, los problemas en los pies causados por el daño de los nervios, ¿no?, y un menor flujo ocasiona pues las neuropatías. Y el famoso o temido el pie diabético. A veces dejan desapercibido el callo, la lesión súper pequeña, y al final se convierte pues en una amputación, ¿no? Entonces acá vemos fotos de pacientes, ¿no?, de casos que se vive el día a día y que sí son realmente lamentables, ¿no? Entonces, igual acá. Entonces, también no solo causa enfermedades vasculares, sino también de las alteraciones bucales o de la dentadura, ¿no? Las caries, alteraciones, enfermedades bucales. ¿Por qué? Porque las bacterias siempre se van a abundar donde hay abundante, pues, azúcar, ¿no?
Enfermedades cardíacas, me puede dar un infarto pues cardíaco, ¿no? Y esto se suma también la presión alta, y el paciente a la par que tiene diabetes también tiene presión alta, entonces el gasto, ¿no? Y el cuidado ya es mayor. Y la enfermedad renal, que ya se les habló un poquito más, ¿no? Del daño que causa el azúcar en la nefrona, en los tejidos microvasculares del riñón. Estos se van perdiendo día a día, por eso es que el nefrólogo les va diciendo, usted tiene enfermedad renal crónica en primer grado, segundo grado, tercer grado, de acuerdo al porcentaje que yo ya voy perdiendo, ¿no? De las lesiones renales, de qué porcentaje va aumentando el daño que ha hecho la glucosa. Y acá están las neuropatías también, que le ocasiona el problema de los nervios, ¿no? También ocasiona, como es una enfermedad cardiometabólica y todo el sistema del ser humano está sincronizado, también causa problemas sexuales, ¿no? Tanto en el hombre, en la mujer, también alteraciones en la vejiga, ¿no? Ocurren por daño a los nervios y reducción del flujo sanguíneo en los genitales y también en la vejiga. Entonces, en tus manos está la decisión de ser un paciente diabético ordenado o un paciente controlado, ¿no? Descontrolado, o eliges por una vida pues saludable y aprendes a convivir con la diabetes. Entonces, ahora sí, si tienen alguna pregunta en cuanto a los temas impartidos. Hola. Hola. Buenas noches, licenciada. Uh-huh. Tengo una pregunta sobre el primer tema. Ya. Usted habló sobre el hipo y hiper. Uh-huh. Entonces, ¿cómo yo puedo saber mi paciente tiene hiper o hipo para poder darle, como usted dijo, el azúcar? Que eso es para mí algo nuevo, nunca lo había escuchado, que un paciente cuando puede estar bajo, que le puedo dar azúcar o un vaso de gaseosa. Se lo juro que eso es nuevo para mí. Muchas gracias. Ok, muy bien, gracias a usted. Sí, hay pacientitos, sobre todo los que utilizan insulinoterapia, son los que hacen estos dos polos, hiper y hipo. Entonces, a veces pasa por error la mala técnica de administración, que confunden las insulinas que se les ha explicado. Por aplicarse la insulina N, se aplican muchas dosis de insulina R. O a veces cuando el paciente está con todo el cargamontón de complicaciones, o a veces con alguna infección o alguna alteración, hacen crisis de hipoglicemia. Entonces, el paciente, ¿cómo lo va a detectar? El paciente está así como pollito mojado, como decimos, está somnoliento, no responde, hay alteración de la conciencia, está como que ya se quiere desmayar, ¿no? Y hay muchos pacientes diabéticos en la calle, a veces que se desploman, se desmayan, y bueno, llegan hacia la emergencia y resulta que han sido unas crisis hipoglicémicas. Si ya sabe que su familiar es diabético, si tiene a la mano, va a conseguir pues su tira reactiva, su glucómetro, ¿no? Para ver cuánto de glucosa tiene. Entonces, las hipoglicemias mayormente que ya el paciente llega a la emergencia o llega a desplomarse son menores a 70, ¿no? O a 60 miligramos por decilitro de sangre. Entonces, eso quiere decir, por eso, cuando llegan, por ejemplo, al hospital pacientes y nosotros al pincharle el dedito para ver el valor de la glucosa y vemos que está con 75, con 70, ¿no? Y está así todo debilitado, tenemos incluso en nuestro kit de emergencia para darle un vaso de frugo o de gaseosa para poder subirle, ¿no? La glucosa. Entonces no le damos caramelos ni chocolates, entonces inmediatamente lo mandamos a la emergencia o lo trasladamos a la emergencia, que ya es otro manejo ya intrahospitalario. Pero como primeros auxilios al paciente, uno, si tiene la posibilidad de pincharle el dedito y de saber cuánto está su glucosa, sería genial. Porque si usted le pincha el dedo y está en un valor mayor a 80 arriba, entonces quiere decir que el desmayo no es por la hipoglicemia, puede ser por otros factores, ¿no? Que es un paciente diabético, pero que en este caso
ha hecho otro evento, ¿no? Otro evento de salud, de urgencia, que no tiene que ver con la hipoglicemia. Pero mayormente sí, los pacientes que utilizan insulinoterapia hacen hipoglicemias. Entonces, el paciente siente que es borroso, ¿no? Borroso, que siente que se le da vuelta la cabeza, siente que se va a desmayar y comienza a sudar, a sudar. Entonces, al pincharle, como le repito, el dedito, pues tiene menor a 70. Entonces, nuestros primeros auxilios es darle un vaso de frugo o de gaseosa, porque este es más rápido, ¿no? El estómago lo va a asimilar más rápido y le va a elevar el valor de glucosa. A diferencia del caramelo de limón, de chocolate, otra que el paciente está en ese estado de querer desmayarse, pues se puede atragantar y va a demorar más en la digestión para elevar su índice glucémico. Y el otro polo que tenemos de la hiperglucemia, pues el paciente tiene sed, los labios están muy resecos, ¿no? Se siente también mareado con dolor de cabeza, y cuando uno le toma el valor también glicémico, a veces tiene high, como les repetía, ¿no? Cuando está por encima de los 500, o también a veces con 300, 400, ¿no? Y pacientes también que con la hiperglucemia no sienten esos síntomas. Entonces, cuando uno le hace el tamizaje, le encuentran 380, por ejemplo, y le preguntamos, ¿le duele la cabeza? ¿Se siente mareado? No, dice no. O sea, el paciente ya como que se acostumbra el organismo a convivir con esos valores de glucosa. Por eso es que el paciente diabético se confía, y como la glucosa alta no le duele, sigue él haciendo su rutina, su trabajo, su vida cotidiana normal, y no le toma el interés debido. Pero por dentro sabemos toda la explicación que hemos dado, lo que va lesionando el valor de glucosa alta. Va destruyendo todos los microvasos sanguíneos que existen en la vista, el riñón, el corazón, ¿no? Entonces, y en la parte neuropática. Entonces, con el paso del tiempo, un par de años, el paciente viene ya con indicación de evaluación de nefrología, del oftalmólogo, y ya comienzan a darle otro esquema de tratamiento. Entonces, en vez de llevar un control, ¿no? Y permanecer o disminuir, ese paciente se va agudizando. Entonces, o como hay muchos pacientes que también cuando están con más de 500 de glucosa, también presentan estos síntomas, ¿no? Y se les lleva a la emergencia para que puedan ser manejados, pues, con hipoglucemiantes de emergencia, ¿no? Entonces, hay esos dos polos. Pero sí, es dentro del kit de primeros auxilios. Al paciente siempre hay que preguntarle si es diabético o no. Obviamente al paciente que sí no es diabético, el manejo, el desplomeamiento o desmayo, pues es de otro tipo, otra manera. Pero sí, en el paciente diabético, por eso su médico endocrinólogo siempre le va a sugerir que al paciente, sobre todo que utilice insulina, le va a sugerir que ande en su cartera un chocolate, una galleta, ¿no? Porque posa este evento, se le sugiere a la familia que se le dé el desayuno o se le dé el almuerzo. Por eso es que al paciente, a los niños que reciben insulinoterapia, se le dice, ¿no? Se le aplica media hora antes el tratamiento de la insulina, y a la media hora nomás que reciba su desayuno. Media hora antes del almuerzo, su insulinoterapia, y a la media hora su comida, su almuerzo. En la cena igualmente, porque si le aplican la insulina, el tratamiento, y no le dan alimento, el paciente va a ser hipoglicemia, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Licenciada, buenas noches. Sí, tengo otra pregunta. ¿Me Ujú. escucha? Sí, sí le escucho. Ah, ya. Mi pregunta es esta. ¿Qué tipo de ejercicio puede realizar una persona la cual se agota demasiado y a su vez también es una persona mayor con obesidad? Se hace con botellas de agua, se sugiere, ¿no? Como si fuera tipo de pequeñas pesas, ¿no? Para que puedan dar fuerza muscular. Si tiene obesidad mórbida de repente y le dificulta movilizarse, en cama, ¿no? Puede el familiar también ayudarle a estirar las piernas, a flexionar los brazos, a estirar, a rotarse, según la capacidad. Y si es un adulto mayor, también con mucho cuidado, ¿no? Por la fragilidad. Entonces, de alguna manera, donde está sentado, pueda mover las piernas, los brazos,
¿no? Y hacer actividad también, ejercicios de relajación, meditación, porque todo va en conjunto también con la mente. Entonces, según sus posibilidades, las que le limiten, pues puede hacer con objetos caseros, ¿no? Con una liga, con una cuerda, con botellas de agua, con ayuda del familiar, ¿no? Para las flexiones, estiramientos. ¿Eso era su pregunta? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Licenciada, yo licenciada, tengo otra pregunta. gracias. ¿Me escucha? Tengo otra Sí. pregunta. Licenciada, buenas noches. ¿Una persona diabética con qué frecuencia debe visitar a su endocrinólogo? Ya, según hay diabéticos, ¿no? Que recién están empezando con antidiabéticos orales, a ellos pues se le dice que debe venir una vez al año, por lo menos al endocrinólogo. Y en su centro de salud sí van todos los meses, ¿no? Para un control, para las consejerías, etcétera. Pero con el especialista por lo menos una vez al año. Según la cronicidad, ¿no? De su enfermedad, los años. Mayormente en el hospital se le cita cada 3 meses y cada 6 meses. Es decir, debe ir entre 3 a 4 veces al año. Porque hay pacientes que dicen, ¿cuántos años de diabético tiene, señor? 8, 10 años. ¿Y cuántas veces le ha visto el endocrinólogo? Ninguna, ¿no? Entonces, como conocimiento, no, han automedicado o simplemente se han quedado con la atención de la posta, del centro de salud, y de repente a veces por tiempo, desconocimiento, también por la saturación de la demanda de citas, que es la realidad de los hospitales, no logran pues un control metabólico ideal, que es el especialista, el endocrinólogo. Él es el especialista encargado pues de ver todo lo que es la enfermedad de la diabetes y los desórdenes hormonales. ¿Otra pregunta? Yo, licenciada. Ujú. Disculpe, ¿por qué cree usted que hoy en día la diabetes mellitus es muy común en las personas mayores? Y antes, al contrario, era en las mayores, se veía, ¿por qué? Porque el cuerpo envejece, ¿no? Así como la piel se deteriora, se arruga, también los órganos vitales, y el páncreas pues envejece y ya no segregaría la suficiente insulina, la hormona, ¿no? Para poder bajar los índices de valor glicémico. Pero ahora se ve la diabetes ya no discrimina edad, porque tenemos pacientes de 20 años, de 28 años, de 30 años, de 40 años, de todas las edades, ¿no? Lo que sí se ha visto que hay un incremento de casos. No sé si con esto del COVID la gente ha tomado conciencia de un control, porque nosotros por cultura en nuestro país no está en nuestra cabecita la importancia de un control, un chequeo médico. Entonces, muchas personas, como les vuelvo a repetir, con el COVID, llegaban al hospital por el COVID y, oh sorpresa, eran diabéticos también, pero nunca se hicieron chequear, nunca se hicieron controlar. Entonces, ¿por qué se está ahora elevando también los casos de diabetes tipo 2? Por la rutina de vida, los estilos de vida. Entonces, ahora optamos por lo más fácil, ¿no? La cultura de la vida fácil, la comida rápida, la comida de los snacks, las comidas chatarras, el tiempo no me da, tengo que trabajar en 3 lugares, entonces almuerzo en la calle. En la calle pues nos dan cualquier comida, más carbohidrato que proteína, porque el negocio tiene que ser rentable para ese dueño del restaurante. Lo hacen con aceites pues recalentados, y no es un alimento saludable como que tú lo prepares en casa. Entonces, como les mencionaba, hasta las mamás, o a veces por la economía, le manda de lonchera un pulpín y una galleta, ¿no? Eso es su lonchera. Entonces, ¿qué le está dando de consumir a su hijo? Azúcar. Entonces, es un niño propenso a la obesidad, al sobrepeso y a la diabetes y otros desórdenes, ¿no? Otras enfermedades, anemia, parásitos, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque se nos ha perdido también esa cultura, y el consumismo también, hasta lo vemos en las propagandas, que la Coca-Cola te hace super persona,
que consume esta de SNAP y te hace súper amigable, etcétera. Entonces, el consumismo, ¿no? Entonces vemos que siempre estamos consumiendo, picando comida chatarra y no comiendo pues la fruta o alguna proteína, o antes, ahora el niño creo hasta se avergüenza llevar un huevito sancochado, pide propina, lo más fácil, y en el kiosco que venden galletas, frugos, gaseosas, comidas chatarras que realmente pues malogran su dentadura, en los jóvenes retrasa su crecimiento, ¿no? Y les vuelve personas propensas para la diabetes. Entonces, tanto es el consumo de comidas que elevan el valor glucémico en la sangre, que el páncreas prácticamente, como le digo a mi paciente, se aloca, ¿no? Comienza a liberar insulina para bajar los índices glucémicos de la sangre, porque para el cuerpo es una amenaza el azúcar. El azúcar es un ingrediente a nivel mundial reconocido como el principal inflamante, ¿no? O de respuesta inflamatoria. Entonces, por eso es que en la época del COVID que les decía, no consuman azúcares, lleven una vida, una dieta. ¿Por qué? Porque agudizaba al proceso inflamatorio que ocasionaba el COVID. Entonces, está científicamente comprobado, pues, que el azúcar envejece, llama a las enfermedades oncológicas y, pues, también a las enfermedades metabólicas y encabezando por la diabetes. Entonces, antes hemos tenido de repente pocos casos, ahora se ha triplicado. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente ya creo que estamos aprendiendo a hacer la cultura del chequeo, del control, y pues muchos se están dando con la sorpresa pues que están con los valores de glucemia pues altos, ¿no? Entonces debe ser por ese motivo el por qué han aumentado, y eso se proyecta, y la Organización Mundial de la Salud lo menciona, ¿no? De que para futuro, de acá a 5 años más, vamos a tener más casos incluso de personas diabéticas, ¿no? Y no es nuestro caso acá solamente en el Perú, es a nivel mundial. Y hay países que están luchando contra lo que es la obesidad, ¿no? El sedentarismo y también la diabetes misma. ¿Por qué? Por justamente esta alimentación no saludable. Estamos sedentarios, ¿no? Sentados, no nos movilizamos, no hacemos ejercicio, etcétera. Y también otra es la realidad, la economía, ¿no? Como me decía un paciente. Ahora, ¿qué cuesta más caro? Las verduras, las proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué está más barato? El arroz, fideo, pan, o sea, las harinas, las comidas chatarras. Entonces, realmente ahora la canasta de familiar también que ha aumentado, ¿verdad? O sea, todo tiene relación. Pero siempre les digo a las mamás, pues, priorizar la alimentación saludable, ¿no? Y así sea un poquito, pues prefiero comer pues mi huevo sancochado a que comer, por ejemplo, una empanada o un dulce, pues, ¿no? Entonces, a su niño le va a alimentar mejor el huevo sancochado a que un pan, ¿no? Entonces, si vemos también la diferencia de costos, lo más accesible pues es el pan, la comida rápida, ¿no? El carbohidrato. Otra pregunta, o no sé si hay alguna duda en el También mismo. quiero responder. Yo también quiero responder. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Sí, efectivamente, quería responder con respecto a la diabetes mellitus tipo 2. Generalmente cuando uno es joven, nadie experimenta el cuerpo ajeno y resulta que uno comienza a llevar una vida bastante disipada en cuanto a la alimentación. No se controla, fuma, toman y todo eso afecta el organismo, especialmente el páncreas. Y lamentablemente después tenemos que pagar la consecuencia de nuestros errores y después estamos encadenados a asistir continuamente a los hospitales para que nos hagan los chequeos continuos. Yo pienso de que la prevención es lo mejor. En los colegios, en todas partes, deberían enseñar los hábitos alimenticios positivos, indicando cuáles son las causas que produce el llevar un desorden alimenticio y comer demasiados carbohidratos. Es todo lo que tenía que decir. Gracias.
Ujú. Gracias a usted, caballero. Gracias, señor Ricardo Edmundo. Sí, es cierto, ¿no? Y él nos da su experiencia, pues, de vida. A veces, pensamos que toda la vida vamos a estar jóvenes y que no nos va a pasar nada. Y como dice, con el paso de los años nos pasa la factura nuestras elecciones y decisiones, incluso en lo que comemos. Por eso es que hay una frase que dice, eres lo que comes. Entonces, eso refleja tu cuerpo, lo que comemos. Y si comemos no saludables, vamos a tener un cuerpo enfermo, pero si comemos saludables, vamos a tener un cuerpo sano. Entonces, se ve bastante desorden, sí, en la alimentación y eso empieza, pues, nos falta ordenarnos en las políticas públicas, desde el gobierno, las escuelas, ¿no? Ampliar también el sistema de salud para poder llegar, como dice la participación del señor Emundo, es mejor invertir en prevención y educación que en rehabilitación, porque ¿cuánto no cuesta tener una cama UCI? ¿No? Es más dinero a que yo dé, por ejemplo, esta sesión educativa a un grupo de personas, ¿no? Y compartamos y aprendamos todos. Entonces, eso nos resulta más económico, ¿no? A que llegar a las complicaciones, por ejemplo, del pie diabético, que no solamente amputan una pierna, amputan metas, amputan sueños, amputan vida y se amputa familias. Entonces, es un deterioro mayor. Más que un miembro del cuerpo, una parte del cuerpo, se amputa pues mucho más cosas importantes y la esperanza del paciente pues se acorta pues a 5 años, a poco acorta, ¿no? El tiempo de esperanza de vida de este paciente. No sé si tienen otra pregunta. Un saludo cordial, licenciada Lida. Tengo una consulta. Bueno, hoy en día se sabe que los jóvenes o la mayoría se salta lo que es el desayuno, ¿no? Ya sea por ciertos mitos o porque se duermen tarde, levantan tarde. A diferente que a veces por saltarse el desayuno van de frente a lo que es almuerzo, ¿no? ¿Existe un riesgo de caer en diabetes más adelante? Claro, porque ahora, por ejemplo, está el famoso ayuno intermitente, la dieta cetogénica y no sé qué tanto más, ¿no? Entonces, estos métodos, entre comillas, modernos, pero que no de repente nos da un fundamento científico claro, hace que las chicas, las jóvenes, se acoplen pues a estas dietas que realmente no son las idóneas, porque sabemos que el desayuno es el alimento principal de todo el día, ¿no? Entonces, por eso hay un refrán, y no nos dejarán mentir los adultos mayores, que dice, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como pobre. Entonces, el desayuna como rey quiere decir que es mi primer alimento del día, donde yo debo de consumir, pues, las proteínas necesarias, ¿no? Lo justo en carbohidratos y, pues, el alimento principal para yo poder empezar mi día, ¿no? Con mi rutina. Entonces, y ser selectivo, ¿no? Igual, luego vienen los problemas gastrointestinales, las gastritis y otras enfermedades. Entonces, no puedo saltarme. Esto de saltarme de comidas también crea ansiedad y caemos en lo opuesto también a veces en el sobrepeso, la obesidad, porque salto mi desayuno, pero sí me voy al cafetín y compro una papa light o compro un snap. Entonces, ese valor calórico del snack, de la galleta, mejor hubiera consumido un desayuno como tal, porque el chocolate o el snack me va a llenar de azúcar, ¿no? Entonces me vuelve propensa a enfermedades oncológicas, a la diabetes, a otros desórdenes hormonales. Entonces, tampoco a ser una persona irritable, ¿no? A no estar también mentalmente, como se dice, en condiciones para afrontar mis problemas, mi día. Entonces, no se recomienda saltarse las comidas, ni tampoco sustituirlas por los snacks. Gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es la importancia del control glucémico en personas diabéticas?
Ya, el control glucémico es para hacer un monitoreo y seguimiento. Entonces, se les menciona a los pacientes que tengan como un diario, un cuadernito de registro. Es como un electrocardiograma, ¿no? Que en el caso de los pacientes que sufren alteraciones cardiológicas, ellos se sacan su electrocardiograma y acuden al médico para ver cómo está el funcionamiento de su corazón, un ecocardiograma. Igual el paciente diabético, cómo el médico sabe cómo están sus valores de glucosa, solamente yéndose y decir, sí, doctor, yo he cumplido mi tratamiento. Ya, entonces necesita pues todo un monitoreo y aparte exámenes de laboratorio más contundentes, como son los análisis ya de sangre de glucosa basal, de hemoglobina glicosilada, su perfil lipídico, cómo está su urea, su creatinina y otros exámenes, ¿no? Entonces, y el control glucémico que el paciente se haga en casa y que aprenda el autocuidado o acuda a su puesto, su centro de salud, al hospital, es importante para saber si está cumpliendo las metas, ¿no? O cómo está también su estado de salud. Como hay muchos pacientes que lleguen en mal estado, en hipoglicemia, entonces acudimos a la emergencia inmediatamente, ¿no? O como hay pacientes que están con la glucosa súper elevada y se les pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cree usted que está cumpliendo con la alimentación saludable? No, señorita, la verdad es que anoche ha sido cumpleaños de fulano o tal celebración y he comido tales cosas. O la verdad es que no he estado cumpliendo, señorita, en la alimentación. O sea, el paciente también se sincera. Entonces sirve para hacer tomar conciencia al paciente, porque como dice, hay que ver para creer, ¿no? Entonces, si el paciente no ve realmente cuánto está su glucosa en sangre, lo deja desapercibido, ¿no? Entonces, por eso es importante que el paciente vea el registro, su monitoreo, aprenda, ¿no? A autocuidado y a poder hacer su seguimiento y tengan claro estas metas. En ayuno, que va a tener menor a 140, ¿no? O 130 para estar tranquilo y decir, estoy ok, ¿no? Y pasadas las 2 horas de haber desayunado, almorzado o cenado, que debe tener menor a 180. Entonces, él pueda solo, ¿no? Crear una cultura de autocuidado, sabiendo en claro sus metas, y cuando vaya al médico también muestre como un mapeo. Mire, doctor, ¿no? El día lunes, tal fecha, en ayunas tuve tanto. En el día miércoles, ahí nomás, pasar las 2 horas de mi comida, tuve tanto. Y de todas, si es posible, 2 veces a la semana o las que pueda también tener, porque todo es un costo, puedan llevar ese mapeo y ese control. Y no decir, creo que tuve tanto, o sea, porque la mente es frágil y no es como que lo registre en un papel y ese seguimiento, ese monitoreo nos sirve para ver cómo el paciente está cumpliendo la adherencia del tratamiento. O hay pacientes que dicen, no, señorita, pero no entiendo cómo mi glucosa me está saliendo elevada si yo estoy cumpliendo el tratamiento. Entonces, si el médico toma otro criterio de cambio de medicación, ¿no? O le vuelve a repetir otros exámenes coadyuvantes para ver qué está pasando. Entonces, es importante el monitoreo de la glucosa, pero es importante también enseñarle al paciente las técnicas adecuadas, ¿no? De la glucometría, de cómo va a sacarse la muestrita de la sangre, en qué horarios, y interpretar, ¿no? Porque a veces pacientes ya de 10, 15 años de diabético, cuando les tomamos el tamizaje y les decimos, está a 250, ¿y eso qué quiere decir? Dice el paciente. Entonces, de por sí, debe decir, no, estoy no controlada, ¿no? Entonces, el paciente tampoco aún toma conciencia y se le nota su esfuerzo por querer aprender, ¿no? Entonces, eso es la importancia del seguimiento y de la glucometría. Otra pregunta. No sé si ha quedado claro. Licenciada, tengo otra pregunta. ¿Qué tan bueno es que el cuerpo, el cuerpo también necesita azúcar por decir, en el desayuno? O sea, sí debemos o debemos prevenir ya y no debemos o sea, cuando vamos por decir endulzar la avena, por decir,
¿sí es necesario poner azúcar o si, o las personas que por si no toleramos también el azúcar, o sea, podemos dejar de tomar? ¿El cuerpo sí de verdad necesita o eso también nos haría mal en no consumir, ¿no? Esa es mi pregunta. Ya, correcto, gracias. Sí, es una de las preocupaciones, ¿no? De las personas y también difícil de quitar la costumbre, la adherencia al azúcar. El azúcar en sí no solamente está contraindicada en el paciente no diabético, sino en general, en todas las personas. Si nosotros pudiéramos limitar el azúcar en crudo como tal, o sea, refiriéndose a que, por ejemplo, en el desayuno no endulce ni su avena, ni su quinoa, ni su soya, ni su bebida, sería genial, porque el azúcar no solamente se presenta en crudo, ¿no? En la azúcar rubia, blanca, en nuestro azucarero. ¿El azúcar de dónde lo obtiene el cuerpo? Lo obtiene de la derivación de todo lo que son los carbohidratos también. Entonces, sería creo que más que suficiente con que uno pues ingiera esta porción que les estoy presentando acá, ¿no? Que les mostré, el cuarto de plato, ya sea el fideo, arroz, papa, yuca, bituca, camote, racacha, etcétera, el pan. Entonces, de estos porción de carbohidratos es que el cuerpo sacaría el azúcar, porque en sí el azúcar en crudo, en rubio, aumenta más el valor glicémico. Entonces, y usted va a experimentar un gran cambio en su cuerpo. Va a bajar de peso, va a tener el índice de masa corporal, se va a sentir más activa, no va a ser propensa a los quistes ováricos ni de mama, va a ser una paciente no candidata para riesgos a enfermedades oncológicas, su piel va a mejorar, su lucidez, la parte mental también. Entonces, ¿por qué? Porque el azúcar inflama, ¿no? Nuestros órganos vitales, destruye la parte de los tejidos, las microfibras vasculares, y es un componente que está demostrado que causa a la adultez mayor Alzheimer. Entonces, el azúcar es el principal responsable de todas las alteraciones que tenemos o las respuestas inflamatorias en el cuerpo. Entonces, si lo que se pide, ¿no? De preferencia es que dejen el azúcar en crudo, dejen de endulzar sus bebidas y de consumir bebidas energizantes o las famosas gaseosas, los frugos, todo lo que son con colorantes, conservantes, todo lo que es comercial, comida chatarra, ¿no? Entonces, si le es difícil, ¿no? Porque se dice que el azúcar es como una droga difícil de quitar, y lo dicen los pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, que lo pueda disminuir. Si usted no es un paciente diabético, si antes echaba, disculpen, a su taza de café 5 cucharaditas de azúcar, ahora simplemente lo coloque 2 o 1. Y así poco a poco va a ir destetando, ¿no? El apego hacia el azúcar en sí, porque no pasa nada, ¿no? El cuerpo, claro, necesita de todo tipo de alimento, pero acá lo obtiene el azúcar, de lo que usted va a comer su pancito, va a comer su papa, su yuca, su bituca, su camote, su plátano, el fideo, de ahí se va a desprender el azúcar, ¿no? Entonces, no pasa nada si es que usted no deja de consumir el azúcar, al contrario, va a tener todos los beneficios. Si imagínense todos los beneficios que nos da la persona no diabética, la persona diabética, pues va a mejorar sus índices glucémicos, porque los pacientes dicen, pero un poquito, señorita, desabrido, pero están volando con el azúcar, están con la hemoglobina glicosilada, es decir, con la adherencia de azúcar adherida a los glóbulos rojos, a su sangre, ¿no? Como un sarro de una tubería, y el paciente pues se resiste al destete del azúcar. Entonces, va a experimentar y hágalo al menos en una semana y luego de repente va a contarnos su experiencia, ¿no? De dejar el azúcar. Entonces uno baja de peso, se siente mejor, se siente más joven, se siente saludable, con más ánimos de poder hacer sus actividades, y pues disminuimos el riesgo a sufrir de enfermedades oncológicas, de alteraciones neurológicas, etcétera, ¿no? Entonces, el cuerpo no es solamente que necesite el chocolate, el azúcar rubia, sino que el azúcar se desprende de todos los carbohidratos. Aún hasta las frutas tienen azúcar.
Entonces ya no comeríamos la porción, ¿no? de azúcar en crudo en las bebidas, sino el azúcar también tiene sacarosa, tiene fructosa, y eso también es azúcar para el cuerpo. Entonces, 1000 veces, pues, el azúcar que le da las frutas a que coma en crudo, ¿no? Empecemos por ahí. Creo que de repente sería bonito. Sí, licenciada, una pregunta ya para finalizar. ¿Cuál sería el mejor tratamiento para una persona diabética? El tratamiento médico del medicamento ideal lo indica el médico, según el caso, pues, porque no hay un estándar, ¿no? De decir a todos los pacientes diabéticos, esta es la fórmula ideal de medicina, porque cada caso es diferente, pero mayormente les indican pues sus antidiabéticos orales, ¿no? Y estos antidiabéticos orales comunes como son la metformina, glibenclamida y todos los derivados de estos dos medicamentos, algunos pacientes no les responde, no les cae. Vienen al mes que señorita o doctor me da diarrea, me da dolor de estómago, me da dolor de cabeza, me descompensa, etcétera. Entonces, no hay una fórmula específica de decir este es el mejor tratamiento antidiabético oral, porque algunos ya ni siquiera hacen respuesta también a estos medicamentos, sino ya les compete la insulinoterapia, ¿no? Como también hay pacientes que controlan muy bien con cierta indicación médica. En este caso, la indicación sería la educación, la prevención, el autocuidado, ¿no? La alimentación saludable, la actividad física, el no consumo de alcohol, tabaco, y cuidar su salud mental también, porque eso influye mucho también. Entonces, el mejor tratamiento es que el paciente se concientice, cada día trate de aprender para su autocuidado, ¿no? Y pueda seguir todos los controles médicos idóneos. Entonces, no hay fórmula ideal para cada paciente. Cada persona es un mundo distinto, su caso es distinto, sus años de diabéticos es distinto y su tipo de diabetes también. Entonces, para cada persona hay un tratamiento único, ¿no? Y especial. No todos responden con lo mismo. Entonces, pero sí lo tenemos claro, y que todo paciente debe ser transversal, es que sin su alimentación saludable no va a conseguir la meta idónea, ¿no? Todo va a ser en vano. Como se le dice a los pacientes, en vano vienes al médico, en vano a veces van al hospital, porque regresan peor, ¿no? Con exámenes laboratoriales no controlados. Entonces supone que si fue a enfermería, se fue al hospital, el médico le explicó, le vio sus análisis, es para que el paciente venga mejor, no peor. Entonces, al preguntarle, es que señorita, no estoy cumpliendo en la alimentación, me es difícil, por ejemplo, desprenderme del azúcar. Entonces ya es una cultura, ¿no? De no querer desprenderse, o afectan también. Hay cositas que influyen también la parte psicológica. He tenido problemas con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, y la verdad es que o no tengo dinero, no hay quien me cocine, o etcétera, no como en la calle, mi trabajo es viajar, etcétera. O sea, cada persona es un mundo, pero lo que comparten en común es la fuerza de voluntad para querer hacer bien las cosas, para cambiar, ¿no? Entonces, a muchos les cuesta cambiar sus estilos de vida saludables, sobre todo los de alimentación. Entonces, hay algunas personas, sobre todo los caballeros, ¿no? Sin querer hablar mal de ellos, pero les es más difícil cumplir la dieta. Y ellos no, reniegan, porque las esposas vienen y dicen, no, pero señorita, no me hace caso, no recibe lo que yo le cocino, se va a la calle y dice, yo no soy conejo, ¿por qué voy a estar comiendo lechuga? Entonces comienza el conflicto con la pareja y con la familia. Entonces, es la mamá o quien cocina la que debe de liderar para toda la familia, porque tampoco es discriminar, como les digo, ¿no? De repente su esposo se siente como que a él le dan verduras, ¿no? Un plato diferente, y ustedes están que se comen pues el plato de tallarines contundente, ¿no? Encima la papa la huancaína, etcétera. Entonces a él están como que diferenciando, cuando toda la familia debe de seguir realmente el plato saludable, ¿no? Entonces, para prevenir desde los hijos, los adolescentes y todas las personas que conforman la familia,
deben seguir este plato modelo, ¿no? Yo cada día, por ejemplo, me esfuerzo para que mi plato, ¿no? Y los de mi familia sea así, de esta manera. La mitad de mi plato, verduras frescas o sancochadas, ¿no? Y la otra mitad, siempre asegurarnos, incluso lo ideal sería comer la proteína y las verduras. ¿Ya para qué el carbohidrato, no? Suplirlo de repente, si ya lo comí en el desayuno, ¿no? Ya de repente lo suplo en el almuerzo o viceversa. Entonces, si yo puedo comer una plancha de pollo con mi verdura, ¿no? Y se siente delicioso y saludable. Ya no necesito arroz, no necesito fideo, porque sé que prácticamente el carbohidrato solo llena mi pancita y me llena de azúcar, porque no me da ninguna vitamina, no me da proteína, no me da ningún beneficio, ¿no? Entonces, ver un pedazo de carbohidrato de pan, arroz, fideo y una harina es ver el azúcar en crudo de mi azucarero, por ejemplo, acá, ¿no? En crudo, y que lo imagino que lo estoy ingresando a mi cuerpo como azúcar en crudo y que me va a envejecer, va a dar la diabetes o me va a dar alguna enfermedad oncológica. Entonces, con ese chip es que debemos de tratar de vivir día a día, ¿no? De poder ser selectivos en comer. Entonces, de preferencia, lo que el cuerpo necesita para regenerar sus células, ¿no? Y fortalecer su sistema inmunológico es la proteína y la vitamina que se desprende, pues, de las verduras mayormente, ¿no? Y que no le elevan el valor glicémico. Entonces, son las proteínas, todos los alimentos de origen animal y las verduras, ¿no? Y si hay opciones de poder, de repente hacer las famosos panqueques, ¿no? En vez de comprar pan con avena, ¿no? Con huevito, o sea, hay ahora, así como utilizamos las redes sociales para diversión, para otras cosas, hay información interesante de cómo yo puedo variar, hacer algo creativo y un plato saludable. Entonces, creo que eso sería la indicación, el tratamiento para todas las personas diabéticas y no diabéticas. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, creo que hoy Licenciada, domingo ya, siendo las 10 de la noche, ¿pueden prender su cámara para tomar evidencia, por favor, solo un ratito? está prendida mi cámara, yo me veo. De los demás, de de las demás personas que están Clicoyente. en el Zoom, por favor. Ah, Licenciada, ya. ¿podría colocar en la primera diapositiva donde sale la diabetes para poder tomar captura, por favor? Y les invito a los demás que prendan su cámara. Solo un ratito. Ah, ya, ahí. Para las redes. Ya creo, sí. Pese creo a todas las dificultades que he tenido con con mi PC, al menos contenta de que se haya podido dar lo planificado para poder compartir un poco de prevención, ¿no? Y cuidados en cuanto a la diabetes y que nos sirve a todos, ¿no? Personalmente, a la familia y a ustedes futuras cuidadoras también de la sociedad. Agradecerle a usted, licenciada, por contar su presencia el día domingo. Y gracias a todos los demás por asistir. Espero que este webinar les haya servido demasiado. Ok, gracias a ustedes y a todos los que se han conectado y que de alguna manera les sirva algo un poquito pues en su autocuidado.
Gracias y que pase buenas noches. Estamos en comunicación para una próxima de repente sesión, de poder compartir experiencias en cuanto a algo muy interesante que dijo, ¿no? Una paciente, ¿qué pasa si retiro el azúcar, ¿no? Entonces, ella nos va a contar su experiencia. Gracias, licenciada. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Chao, chicas. licenciada. Gracias, Gracias. licenciada. Chao, buenas Buenas noches. noches. Chao, buenas noches.